Un saludo para todas las personas que me están viendo a través de este video. Mi nombre es Kelly Johanna Serna Sepúlveda. Soy estudiante de agronomía y a continuación voy a dar respuesta a algunos interrogantes planteados para el desarrollo de la tarea 3 del curso Microbiología de Suelos. Es de resaltar que este trabajo debía realizarse de manera colaborativa, pero no me fue posible establecer contacto con los compañeros del grupo, por esto procedí a realizar mi trabajo de manera individual. Entonces el trabajo se denomina analizar la interacción suelo, microorganismos, planta. El primer interrogante nos hablaba entonces de la fijación del nitrógeno y de qué formas podría darse esta. Según el estudio de los documentos disponibles para la realización de esta actividad y algunas otras consultas bibliográficas realizadas, tenemos que la fijación del nitrógeno puede darse de dos maneras, de manera abiótica y de manera biológica. Entonces tenemos que en la abiótica dice, en esta se forman óxidos como consecuencia de la combustión de los compuestos orgánicos. Para la biológica es el que realizan directamente las bacterias aprovechando el nitrógeno del aire, y dice que da origen a algunos compuestos solubles para las plantas, como lo es el amoníaco. Este es el ejemplo que tenemos entonces sobre la fijación de nitrógeno. Nos hablaba también de cuáles eran algunas bacterias que intervenían en la fijación del nitrógeno. Entonces tenemos la Rhizobium, las Axorhizobium, Bradyrhizobium, Pilobacterium y Agrobacterium. Estas 5 son las bacterias que se destacan por ser fijadoras de nitrógeno. Son bacterias rhizobias que intervienen en la mayoría de los casos en la fijación del nitrógeno en el suelo y en las plantas. A continuación vamos a hablar de las etapas de formación de los nódulos radiculares. Tenemos entonces que los nódulos radiculares se forman en 3 etapas. La primera etapa consiste en un proceso de reconocimiento celular por parte de la bacteria, es decir, la bacteria llega a las raíces de las plantas, por decirlo así, hace un reconocimiento de estas antes de empezar la segunda etapa, que consiste en la infección de la planta. En esta etapa las bacterias se adhieren a las raíces de las plantas y empiezan el proceso de formación de simbiosis. Y la tercera y última etapa consiste en el establecimiento del simbiosoma, es decir, el proceso de simbiosis. En el estudio de esta asignatura, en otros documentos, en la elaboración de otros trabajos, ya hemos aclarado este concepto de simbiosis, que básicamente es el proceso en el cual un microorganismo se adhiere a otro y ambos se ayudan a sobrevivir y a tener todos los nutrientes necesarios para sobrevivir, valga la redundancia. Es decir, es una interacción mutua en el cual los dos se benefician. Nos preguntaba que cómo se benefician las plantas de los nódulos radiculares que se forman en este proceso de fijación de nitrógeno. Entonces, pues observamos una imagen que nos refleja básicamente lo que son la formación de estos nódulos radiculares, de la fijación biológica del nitrógeno, y nos dice que las plantas se benefician de los nódulos radiculares porque estos le permiten afianzar y sintetizar el nitrógeno, es decir, esta relación simbiótica le permite a la planta poder afianzar y sintetizar el nitrógeno. Tenemos que tener presente que el nitrógeno es uno de los elementos principales para la supervivencia de cualquier planta, de cualquier tipo de cultivo, es uno de los elementos mayores. Entonces esta simbiosis y esta relación le contribuye a la planta, digamos que la ayuda de cierta manera a sobrevivir, hace que su supervivencia sea mucho más fácil y la ayuda a afianzar todos sus nutrientes. A la siguiente pregunta estaba relacionada con respecto a las agrobacterium. Nos decía que nos hablaba de cómo las agrobacterium pueden en algunas ocasiones realizar una simbiosis
parasitario. Entonces tenemos que las Agrobacterium generalmente realizan una simbiosis parasitaria debido a la capacidad que tienen de transferir su ADN de un microorganismo a otro, así estos microorganismos tengan características diferentes, ellas tienen la capacidad de transferir su ADN, de transferir sus características de unos a otros. La siguiente pregunta nos hablaba de las PGPR. Nos preguntaba que cuáles eran los mecanismos por medio de los cuales estos microorganismos podían favorecer el crecimiento vegetal. Entonces describimos en la diapositiva un ejemplo de la aplicación de abono orgánico como acondicionador de los suelos. La aplicación de abono orgánico en suelos estresados, en suelos áridos, favorece el crecimiento de la cobertura vegetal, y si a esto le adicionamos una cantidad adecuada de cepas microbianas, tenemos que podemos mejorar esta relación entre planta microbios y aumentar el rendimiento de los cultivos. La siguiente pregunta nos habla de las características de los hongos micorrízicos. Tenemos entonces que los hongos micorrízicos, o conocidos como las micorrizas, son unos hongos benéficos. Cabe resaltar que son buenos para las plantas. Generalmente esos son los que realizan esa relación simbiótica de la que hablamos anteriormente. Favorecen el crecimiento de estos nódulos radiculares y permiten la sintetización de nutrientes. Algunas de las características principales de estos hongos micorrízicos son: propician un mayor aprovechamiento de los fertilizantes y los nutrientes presentes en el suelo. Como les mencionaba antes, ellos ayudan a sintetizar todos los nutrientes que llegan a la planta, tanto los que están disponibles en el suelo como los nutrientes que pueden llegar a ser adicionados, digámoslo, por medio del productor, cuando hace procesos de fertilización en un cultivo determinado. Favorecen la captación de agua y favorecen el crecimiento aéreo y radical de los cultivos. Entonces favorecen el desarrollo de las raíces, lo que le facilita a las plantas la absorción de nutrientes. Y por último tenemos que protegen de ciertos agentes patógenos y mejoran la estructura del suelo. Las micorrizas generalmente son adicionadas o son implementadas en cultivos que están siendo manejados de manera ecológica porque favorecen el crecimiento de materia vegetal en el suelo y ayudan a la sintetización de nutrientes, lo que permite disminuir el proceso de manejo químico de la mayoría de cultivos. Y por último, vamos a hablar de un ejemplo de fitorremediación. Entonces, fitorremediación es el proceso por medio del cual se establece algún tipo de cultivo que tenga la capacidad de descontaminar el suelo. La pregunta nos pedía específicamente mencionar dos ejemplos. A continuación, voy a hablar de un ejemplo que encontré en la literatura que estudié para la realización de esta actividad, y nos decía de un jardín que se llama Jardín Englatier. Está ubicado en Francia y se encontraba contaminado con grandes cantidades de plomo. Lo que hicieron fue establecer en este jardín cultivos de lirio amarillo. Tenemos que esta planta tiene la capacidad de descontaminar el suelo, entonces lo que hicieron para nivelar o descontaminar, para quitar esos niveles de plomo que estaban presentes en ese suelo, fue realizar grandes plantaciones de lirio amarillo, y dice la literatura que se mejoró en un 90-95% las condiciones de este suelo. Vemos en pantalla las referencias bibliográficas de los documentos que se utilizaron para el desarrollo de esta actividad. Algunas de ellas fueron literatura que consulté, y los otros son
documentos que estaban disponibles en el entorno de aprendizaje del área microbiología de suelos. Y por último tenemos el pantallazo del Turnitin, de la cultura de la originalidad, que es una estrategia implementada por la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Esto sería todo. Muchísimas gracias.